me preguntaron si podía profundizar un poquito más sobre Pablo de Tarsus. Se los digo desde ahora, esta es una historia bien fraudulenta, bastante fraudulenta. El mismo Pablo te lo dice sin problema, él te dice que él es bien astuto y por eso puede engañarlos fácilmente. Eso lo dice en 2 Corintios 12:16. Y no es el único texto donde él te dice que él está hablando mentiras. Y entonces él se sorprende porque lo acusan de pecador si está hablando mentiras. Literalmente, yo he leído la Biblia cristiana 2 o 3 veces. Interesante el libro, pero la primera vez que lo leí pensé que era un documento histórico. Literalmente la primera vez que lo leí. La segunda vez, como que comienzo a notar problemas. En verdad, la primera vez vi problemas porque ya había leído la Biblia hebrea enterita cuando leí el Nuevo Testamento. Así que uno encuentra problemas. Por ejemplo, el libro Apocalipsis versus el libro de Ezequiel. Problemas enormes, enormes. Obviamente, cuando uno lee la Biblia cristiana encuentra bastante sabor de mitología. El libro de Ezequiel capítulo 1, la visión de Ezequiel, el trono de Dios, comparándolo con el libro de Apocalipsis, que es básicamente el panteón griego. Literalmente muchas de las historias tienen sabor griego mitológico. Así que la primera vez que leí la Biblia cristiana, con que, pero está buscando el valor histórico. Segunda vez, un poquito más difícil a ver la diferencia enorme entre las genealogías de Lucas y Mateo. Un problema bastante grave. Obviamente, sabiendo y viviendo Torah, uno encuentra otro sinnúmero de problemas. Jesús entrando en la entrada triunfal y están celebrando tabernáculos, Hoshana Rabbah, el último día de tabernáculos, pero literalmente es 4 días antes de la Pascua, de acuerdo a la historia de la Biblia cristiana, que es un error de como 5 meses en separación. Tabernáculos es en septiembre-octubre. Pascua es en abril-mayo. Y dije que es 4 días antes de la Pascua. Es un error que obviamente la persona que escribió esta historia de la entrada triunfal nunca vivió la Biblia. Nunca vivió los festivales. Obviamente también hay varias historias que son bastante disparatosas. Cuando Jesús acusa al pueblo de Israel de matar a los profetas, te dice el Zacarías incorrecto. Literalmente, te dice el Zacarías incorrecto. Y vimos el otro día con Esteban, que él dice que está en el Espíritu Santo y te menciona que Abraham, Isaac y Jacob están enterrados en Shechem, no en Hebrón, donde están enterrados. Él dice Shechem, que son 78 kilómetros de diferencia. Es una cosa que diga fue enterrado en la ciudad y en verdad está afuerita de la ciudad. Pero es totalmente otro lugar, 78 kilómetros de distancia. Bastante interesante. También, obviamente, tenemos varias historias que son escandalosas. Jesús cuando dice, tomen mi sangre, comen mi carne. Ningún judío va a decir eso. Eso no va a pasar. Eso totalmente no apropiado. Aunque sea parábola, tenemos el concepto en Torah de hablar correctamente todo el tiempo para no levantar sospechas inapropiadas. Eso es súper inapropiado. Toma mi sangre, come mi carne. Y en verdad tiene sabor mitológico de que la gente comía el cuerpo de Dios, bebía la sangre de Dios y como dice la Biblia cristiana, Cristo en mí. ¿Qué significa? Esa es la idea. Comían el Dios, comían la sangre y tenían al Dios dentro de él, que también, para que sepan, hasta hoy en día, es la idea de vudú, literalmente. Y esa idea se repite en mitología. Hay varias historias que son bastante sospechosas. La historia de Pablo, que es bastante interesante, bastante sospechosa. Pablo te dice sin problema que le está mintiendo. Un dicho famoso que encontré bastante raro cuando dice, para el judío soy como judío. Un judío no tiene que decir eso. Para el judío siempre soy judío porque es judío. Pero Pablo dice, para el judío soy como judío. Entonces buscando la historia, en el cristianismo, uno encuentra que Pablo era samaritano, de acuerdo a la doctrina católica. Él dice que era fariseo,
pero estaba trabajando para los saduceos, buscando a cristianos en Damasco, fuera de Israel. No tiene sentido histórico, no tiene sentido total. Es bastante fraudulenta la historia. La visión de Pablo, que para mí fue un despertar bastante grande, cuando Pablo dice que se le aparece Jesús, y también obviamente he leído historias de otra gente que ha tenido las mismas experiencias. Por ejemplo, Joseph Smith tuvo la misma experiencia, pero con el ángel Moroni. Y Jesús le dice, ¿a quién estás persiguiendo? Y comienza a hablarle varias cosas, pero lo que le dice que Jesús viene de una escena mitológica, literalmente tiene que ver con los bacantes que le llaman, que tiene que ver con el dios bacanal, Bacchus, que le llaman bacanal, literalmente, que esa es parte de una celebración de orgía. Entonces Jesús está hablando, dice que es un dios, porque todo la Biblia hebrea dice que Dios es uno, pero aquí en el libro Apocalipsis, y obviamente en Mateo 28, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el panteón griego, y entonces Jesús cuando está hablando a Pablo, le está hablando de parte de los dichos de un dios pagano que tiene que ver con orgías sexuales. Y de nuevo, tenemos la idea en Torah que uno no dice cosas inapropiadas, que se llama Maris Ain, se ve mal, básicamente, te pueden ver mal. Pablo va al templo de Diana. Ningún judío va a hacer eso. Ningún judío va a ir a un templo pagano, que literalmente Diana es la versión de Semiramis, la Madre de Dios, la Virgen Perpetua, la Virgen de los Cielos, etc. La Reina de los Cielos, perdón, que es Semiramis, que es María, la Madre de Jesús. Literalmente es la misma historia, las tres. Y él fue al templo de Diana. Y literalmente, médicamente, la historia de Pablo es un episodio epilético. Literalmente. Y eso lo tuvo Joseph Smith. Y otros falsos profetas lo han tenido también. De repente tienen su revelación privada. Y obviamente es contrario a la Biblia hebrea. Así que tantas cosas que son disparatosas. Pablo era una persona que nadie le caía bien, así que por eso no se va bien con la gente. Y te lo dice sin problema. ¿Por qué me acusan de pecador cuando estoy mintiendo? Porque estás mintiendo. Y él te lo dice, soy bastante astuto y te engaño fácilmente. Como de nuevo, se encuentra en la Biblia cristiana en 2 Corintios 12:16. Así que Pablo no tiene vergüenza y tal vez lo estoy leyendo inocentemente pensando que el judío no hace eso, pero tal vez para Pablo y en su cultura era permitido. Así que se cuenta, de regreso al punto, de acuerdo a la doctrina cristiana católica, que Pablo era samaritano. Pero también es interesante que Jesús, en Juan 8:48, también lo acusan de samaritano. Jesús nunca los corrige. Así que puede ser que su papi, el que lo engendró con María, era samaritano. Tal vez, no lo sé, pero yo pienso que si te acusan de una cosa, tenés que defenderte. No, que está hablando, o qué sé yo. No, Jesús se quedó callado. Así que lo encontré interesante esa parte de la historia. Así que Pablo y Jesús eran tal vez samaritanos. No lo sé, bastante interesante. Ahora, a los cristianos que están viendo este video, entiendo que para ustedes es un caso de fe. Ustedes se sienten bonitos del corazón. Y no, se los digo de ahora, no les tenemos odio y rencor en absoluto. ¿Para qué? No necesito eso yo. No lo necesito. Tengo amigos pastores, amigos cristianos, tomamos un café tranquilo. No es odio total. Obviamente me gusta la verdad. Y como estudio la Biblia hebrea críticamente, así esperaba encontrar lo mismo, que no se puede con la Biblia cristiana, y comenzando que tiene tantas variaciones textuales. Es imposible, básicamente. No es compatible. Hay un profesor de universidad, se llama Jorge Mata, que tiene un discurso sobre este tópico, que Pablo tenía lo que él piensa es una epilepsia, tuvo epilepsia, un episodio epiléptico cuando tuvo la visión. Este señor es cristiano, para que sepan. En verdad no sé cómo es cristiano, se sabe que es mentira, pero es otro punto. Así que él dice que esto puede explicarse
con experiencias epilépticas. También tenía problemas de temperamento que se notan en sus textos, le está diciendo el doctor. Hay veces está triste, hay veces tiene enojos, tiene arranques de temperamento, tiene situaciones auditorias y visuales. Lo dice 2 Corintios 12, 2 y 9, que tiene que ver con alucinaciones y pensamientos de grandeza. Y obviamente a medida que él está buscando de Dios, Dike tenía más miedo de los espíritus malignos, que obviamente te despierta una sospecha que este hombre tenía problemas de paranoia. Este era paranoico, quiero decir. Una persona que tiene fe en el Creador, estoy caminando con Dios, ¿quién me va a hacer quién? Así que una persona de Dios literalmente no está preocupada por el diablo o por los demonios. No tiene sentido total. En mi experiencia personal, yo he tenido experiencia con ángeles y demonios. Lo he encontrado que están sorprendidos cuando una persona tiene la sorpresa, que wow, mira, porque los ángeles hacen lo mismo. Una persona que camina en los caminos de Dios, literalmente, porque también hay que tener eso en mente, el diablo, los demonios y toda la creación es sirviente a Dios. El mismo diablo. En la teología cristiana, en la fe cristiana, el diablo está peleando contra Dios, los demonios también. De acuerdo a la Biblia hebrea, y uno lee la Biblia hebrea entera, el Satán está por Dios, trabajando con Dios. Y nos ayuda, inclusive hay veces que el ángel de Dios actúa como Satán, porque el Satán también no es un individuo específico. Así que en el caso de Bilam, el Eterno manda el ángel de Dios, su ángel, a actuar como Satán. Porque el Eterno usa todo. Es por decirlo así, un carpintero trabaja con los clavos, con el martillo, con la madera, no está compitiendo con ellos. En la idea cristiana hay una competición. Ahora, el Eterno te da libre albedrío, que eso también es importante determinar. Tú seguís a Dios o como hicieron, por ejemplo, la gente de Haití, a los presidentes de Haití que vendieron su alma al diablo, literalmente. Entonces, hay el dicho que dice, el camino que la persona se dedica, Dios le va a ayudar. Pablo te lo dice, él está mintiendo. Y porque es muy astuto, te lo dice. Así que ya saben su camino. Y él tiene sueños de grandeza, de acuerdo a este doctor que es cristiano, que se llama Jorge Mata Torres. Él es de Estados Unidos, de Texas creo que fue que dijo. Así que de acuerdo a este doctor, lo que estamos viendo aquí es una asociación de desorden temperamental asociado con condición psicótica. Él mismo te habla, Pablo te habla, de que él tiene una espina al lado, un mensajero de Satán para molestarlo. Así que, de acuerdo a este doctor, esto puede ser un ataque demónico. La persona recta de Dios no se preocupa por eso. Pero la persona que está haciendo mal, sí se preocupa por eso. Porque abre las puertas. Eso es lo que pasa. Y literalmente los demonios y el Satán actúan para que tú hagas arrepentimiento. Pero Pablo te lo dice, soy astuto y por eso te miento y te puedo engañar. Entonces Pablo no tiene corazón de arrepentido y obviamente los 10 mandamientos te dicen que pecar es pecado. Así que Pablo tiene una situación y obviamente los requisitos para ser apóstol de Yeshua es ser un testigo evidente del hijo de adulterio. Les recuerdo, María casada con José salió embarazada de otro. Jesús no tiene afiliación tribal, Jesús nunca pudo ser Mesías por ese acto. El primer acto de su creación fue un acto pecaminoso, adulterio. Así que Jesús no tiene afiliación tribal, Jesús nunca comenzó a ser candidato mesiánico. Ese es otro punto total. Pero, literalmente, en mi opinión, hoy en día, que esta fue una creación literaria. Así como Jesús, Pablo también. Pablo también fue una creación literaria, porque también existe la historia que Pablo tenía asociación con el gobierno de Roma. Y esta es una inyección literaria para tener el control de parte de Constantino de todas las religiones. Así que cuando te hable la historia que Pablo va al templo de Diana, puede ser como que él está tratando Constantino. Así que esa historia tal vez ni siquiera existió.
Él está tratando de tener esa familiaridad de todas las religiones, porque Constantino agarró todas las religiones, la unificó y por eso catolicismo se llama la religión universal. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Constantino quería solidificar Roma en religión y en gobierno. Por eso son las dos patas, los dos pies de la estatua de Daniel. El gobierno y lo religioso, y los deditos, catolicismo, evangélico, mesiánico, nazratismo, testigos de Rayovac. Pero sabemos el fin de Roma, así que es otro punto total. Ok, así que vemos de acuerdo a este doctor, se lo digo sinceramente, lo estoy leyendo, que de acuerdo a este doctor, el encuentro que tuvo Pablo fue un encuentro con Lucifer, que literalmente Jesús se autoproclama también Lucifer en el libro de Apocalipsis capítulo 22, creo que es verso 16, el lucero matutino, que se declara eso. Así que ese otro punto, eso es lo que digo yo, cuando juzgo la Biblia hebrea y la estudio de esa manera y juzgo el Nuevo Testamento, imposible. Quiero que por favor me den su opinión de eso. Uno estudia la Biblia hebrea, ya estudiamos la Biblia hebrea enterita, saben cómo se estudia, ahora trata de hacer lo mismo con la Biblia cristiana. Lo que el judío hace, agarra el texto fiel de hebreo y trabaja con el texto. Trata de entender la historia, trata de entender la forma literaria, etc. La Biblia cristiana no trabaja con historia, tiene problemas textuales, tiene falta de historia en bastante, tiene muchas inyecciones mitológicas. La Biblia cristiana tiene muchas inyecciones mitológicas. Por ejemplo, Jesús y su transfiguración, esa es una idea pagana total del monte de Olympus, literalmente. Caminar en agua, convertir agua a vino, viene de otras historias mitológicas. Dios encarnado, virgen, todo eso tiene que ver con mitología, Semiramis, Nimrod y Tamuz, literalmente. Y como dije, el catolicismo, la religión universal, está buscando cómo unificarse para tener control de parte de Constantino. Así que puede ser que mucho más tarde estas historias se escribieron, pusieron ideas mitológicas para unificar todas las religiones, aunque yo tengo una sospecha, porque hay un libro religioso que no quiero mencionar, que fue escrito por un rabino, forzado a escribirlo. Y este hombre escribió cosas erróneas a propósito para que el judío fiel a la Torá vea y no caiga en esta idolatría. Yo sospecho lo mismo en la Biblia cristiana, que la persona puso a propósito ideas erróneas. Y hay una idea que se flota que puede haber sido Josephus, que comenzó su trabajo en esa parte, porque hay historias que son, de nuevo, dentro de la entrada triunfal de Jesús, es ridícula, totalmente ridícula. Y así hay muchas historias que son bastante, Obviamente Pablo te dice que está oprimido por el diablo, tiene una opresión. Y él no tiene problemas de mentir, obviamente, que es bastante impresionante porque mentir es parte de los 10 mandamientos. Y te lo dice no una vez, varias veces, que él está mintiendo. Y se asombra. Si te estoy mintiendo, ¿por qué me acusas de pecador? Porque estás mintiendo. Así que de acuerdo a este doctor, para terminar este escrito, dice, claramente
este es un bipolar esquizofrénico de parte de Pablo, un encuentro con el Lucifer y no con ningún Mesías, obviamente. Así que para él ese fue un encuentro de Lucifer para desviarlo más, porque la persona había escogido su mentira. Así que bueno, interesante historia. Y como digo, no es con maldad contra ningún cristiano, es que busquemos la verdad. El punto en la era mesiánica es que todos alabemos al Creador juntos. El verdadero Mesías de Judá, David, Salomón del lado paterno, eso es lo que viene al fin de los días, que es ahora, no 2000 años atrás. Y como ya dije, Jesús, sin maldad alguna, porque está escrito en su Biblia, dice que María, casada con José, salió embarazada de otro, por eso Jesús no tiene afiliación tribal, y te lo dice Mateo 1.18. Mateo 1.16 están casados, Mateo 1.18 ella sale embarazada de otro, Mateo 1.19 José quiere divorciarse, es adúltera, Juan 8.41 le dicen a Jesús que él es hijo de adulterio, producto de prostitución, y Juan 8.48 le dicen a Jesús que él es samaritano, y él nunca lo niega, así que tal vez su papá era samaritano. Por eso la Biblia cristiana, creo que en Lucas dice, la gente se creía que José era su padre. No lo era. Y yo entiendo los cristianos que dicen, no, es que en verdad José es su padre, tú no comprendes, pero están buscando de la nada que sea verdad. Y esa es una situación de fe versus lo que está escrito. Está escrito que Jesús no es hijo de José. Eso está escrito por seguro. Es un desastre y llamo a la gente que busque la verdad, que sea crítico en el texto, textualmente, históricamente. De nuevo, el milagro que lo llamo, que es totalmente una historia fabricada. Jesús, 4 días antes de entrar en su entrada triunfal, antes de Pascua, 4 días antes está celebrando tabernáculos. Errores izquierda y derecha, y no son uno, son cientos de errores. Busquemos del Creador, solo el Eterno salva, Él es el único salvador. Va a mandar el Mesías a los últimos días, presentado por Elías, el profeta de verdad, no alguien de mentira en espíritu, porque eso también es mentira. Si piensa que me faltó algún punto, escríbeme aquí abajo. Shalom Aleichem Kol Tuv.